Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento vamos a resolver una duda que me plantearon en uno de los cursos de Excel que imparto, donde se manifiesta lo siguiente. La idea es que tenemos unas columnas que corresponden a producto, vendedor y fecha, y nuestra idea como tal es buscar la enésima coincidencia con la función buscar B o bien sea con otra opción diferente. Básicamente, para explicar este concepto, debo de tener en cuenta lo siguiente. Cuando se realiza una búsqueda exacta en Microsoft Excel, independientemente de la función que se utilice, siempre se va a devolver el primer registro que se encuentre de arriba hacia abajo. Pero podemos nosotros, a través de algunos artificios o de algunas técnicas que vamos a aprender en este video, obtener la enésima coincidencia de acuerdo con mi necesidad. Sin más preámbulos, comencemos. Observamos de forma inicial que tenemos una lista desplegable en la celda G5, donde tenemos los productos desde producto 1 hasta producto 9. Y de forma inicial, la idea es, en la celda H5, contar cada una de las coincidencias dependiendo de los productos que tengamos en la parte izquierda. Entonces, en este orden de ideas, voy a utilizar la función contar.si. La función contar.si consta de dos argumentos obligatorios, dentro de los cuales el primer argumento corresponde al rango y el segundo corresponde al criterio que quiero tener en cuenta para ese conteo. En este caso, el rango correspondería al rango de los productos, que en este caso hago clic en la primera celda, control shift flecha hacia abajo, punto y coma, y el criterio correspondería a la celda de la izquierda de la celda H5, que es G5. Si yo realizo esto, cierro paréntesis y presiono control enter, obtengo el resultado de 4. ¿Esto qué me quiere indicar? Pues me indica que la celda producto 1 se encuentra 4 veces en nuestro listado. Esto básicamente lo podemos nosotros identificar fácilmente con un formato condicional. Vamos a realizarlo también como plus en este video. Primer paso, seleccionamos directamente el rango, el cual queremos afectar con el formato condicional. Nos vamos a la ficha inicio, grupo estilos, opción formato condicional. Y en formato condicional vamos a establecer una nueva regla. Nos vamos al apartado utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en la parte inferior escribimos una fórmula referente a la celda activa C5. En este caso, nuestra idea va a ser que si la celda C5 amarrada en columnas, para que cuando la fórmula se evalúe en todo el rango no se mueva de la columna C, sea igual a la celda G5, la cual debe ir fija completamente, puesto que esta referencia no se debe mover en ningún sentido, ni en filas ni en columnas, a medida que se ejecute el formato condicional. Establecemos un formato donde colocamos como relleno, por ejemplo, un relleno azul oscuro y una fuente blanca negrita. Si lo dejamos de esta forma, presionamos aceptar y observamos que de forma automática Excel, dependiendo del producto que yo seleccione en la celda G5, automáticamente me dará cada una de las coincidencias de lo que estoy buscando. Cambiemos, por ejemplo, a producto 3. Observamos que el resultado del contar.si es 2 y se me sombrea las filas que corresponden a este valor. Dicho esto, entendemos el concepto inicial de búsqueda exacta. Siempre, como comenté en el pasado, las búsquedas exactas en Excel siempre devuelven el primer resultado de la coincidencia que yo estoy buscando. Veámoslo. Voy a utilizar en este caso la función buscar B, entonces igual buscar B, abrimos paréntesis, valor buscado corresponde a la celda G5, punto y coma, nuestra matriz de tabla correspondería a la matriz de datos. Tener en cuenta que la función buscar B trabaja cuyo valor buscado debe estar en la primera columna de la matriz que yo seleccione, punto y coma, indicador de columnas, en este caso queremos devolver el vendedor, entonces el indicador de columnas correspondería al número 2, punto y coma,
y la búsqueda que deseo realizar es una búsqueda exacta, entonces puedo colocar o la palabra falso o su equivalente numérico 0, o inclusive puedo dejar el argumento sin colocar, pero colocando el punto y coma, estipulando de que ahí hay un 0. Si yo lo dejo de esta forma, estoy realizando búsqueda exacta. Presiono Control Enter y observamos que tenemos el resultado vendedor 2, que corresponde al primer vendedor que interactuó con el producto 3. Veamos el cambio. Producto 6 viene siendo vendedor 1. Producto 8 debe ser vendedor 2. Perfecto. Continuamos. Pero nuestra idea directamente es que nosotros a través de un n que establezcamos podamos no solamente devolver la primera coincidencia, sino también poder devolver la coincidencia que yo desee. Es decir, en este caso, por ejemplo, sería muy interesante que yo colocase el número 2 y él devuelva como resultado vendedor 3. ¿Cómo realizamos eso? Se puede realizar de varias formas y vamos a ver 4 de ellas. La primera forma de la cual vamos a resolver se utiliza con una columna auxiliar. La columna auxiliar ya la tengo preparada previamente en la columna B. Entonces, vamos a armar la fórmula que nos permite, como tal, identificar el producto único en cada una de las búsquedas. ¿Cómo así? No vamos a alterar directamente el funcionamiento de la búsqueda exacta, en este caso de la función buscar B, puesto que la función buscar B, si yo la trabajo de forma exacta, siempre va a devolver el primer resultado. El tema aquí es de que él devuelva el primer resultado de acuerdo a como yo se lo indique. En otras palabras, como observamos que en la columna C se repiten los productos, la idea es generar un código único que puede identificar la coincidencia que yo necesito de forma exacta. En otras palabras, la idea es poder directamente armar una clave o básicamente una columna que identifique de forma única cada uno de los elementos de la columna C. Esto lo podemos realizar de la siguiente forma. Presionamos igual y utilizamos de nuevo la función contar.si, cuyo rango en su primer argumento va a constar de un rango expandible, C5, C5, fijando la fila del primer C5 y la fila de la segunda no fijarla, como en este caso la tenemos estipulada. Esto es para que cuando la fórmula se copie hacia la parte inferior, el rango se expanda dejando fijo en su primera parte del rango la celda C5 y la segunda parte vaya incrementando de acuerdo a el comportamiento relativo por defecto en Excel. Y el criterio, punto y coma, correspondería a la celda C5 también, la cual correspondería al conteo que yo deseo realizar del producto que analice fila a fila. Si yo cierro paréntesis y presiono Control Enter, observamos de que en este momento me da un conteo de 1 debido a que en el rango que tengo estipulado de forma inicial únicamente existe producto 7. Pero si yo presiono doble clic, voy a observar que de forma incremental, cada que haya una aparición del producto se genera un número consecutivo adicional. Esto lo podemos observar en el ejemplo del producto 8. Observamos que si yo presiono F2 acá, vemos de que el rango expandible tiene C5 fijo y C13 desplegado de forma relativa de acuerdo con el comportamiento normal de Excel. Y esto va a radicar de que él va a contar cuántas veces el producto 8 se encuentra en el rango estipulado, que en este caso es el rango expandible. En este momento, el rango me da como resultado el número 1. Si vamos bajando hasta el siguiente producto 8, observamos de que ya, como en este caso, voy a presionar F2, el rango se expandió, entonces básicamente lo que está haciendo contar.si es verificar en el rango expandido hasta la celda producto 8 cuántos productos 8 hay. Como en este caso hay 1 y 2 productos, el resultado de la celda me da 2. Y esto es básicamente lo que necesito para poder realizar con la columna auxiliar el conteo, digamos la identificación de la celda enésima en cuanto a su coincidencia correspondiente. Entonces, para poder realizar esto,
vamos a hacer algo adicional y es, al final, concatenar la celda que tenemos a la derecha. Esto es para que la clave corresponda directamente a la cantidad de aparición concatenado con el valor que se encuentra en la columna C. Presionamos doble clic para autocompletar y ya tenemos nuestra clave para poder hacer nuestra búsqueda. En ese orden de ideas, si yo me voy a la parte de la celda H18 y utilizo la función buscar B de esta forma, buscar B, el valor buscado vendría a ser la cantidad que quiero devolver, que es la segunda, en este caso, concatenada con el producto 8, que es el producto que quiero que tenga como base para hacer búsquedas. Si nosotros seleccionamos este rango, perdón, esta concatenación y presionamos F9, observamos que Excel como tal devuelve el número 2 correspondiente al N y la celda producto 8 como tal en la celda G5. En este caso, lo que irá a hacer entonces Excel es buscar de arriba hacia abajo la primer coincidencia de dos productos C8, el cual correspondería al segundo producto 8 que aparece en nuestro listado. Entonces, de esta forma tan sencilla, con esta columna auxiliar, podemos realizar nuestro cometido de acuerdo como lo necesitamos. Presiono Control Z para deshacer la evaluación, punto y coma. La matriz de la tabla debe contener en su primera columna lo que estoy buscando. En este momento vendría siendo el rango desde B5 hasta E27, punto y coma. Como queremos devolver como resultado el vendedor, en este caso el indicador de columna será 3 y la coincidencia es exacta. Recordemos que si quiero que la coincidencia es exacta, debo de escribir el punto y coma con un 0 o escribir el punto y coma sin nada después. Esto aplica para búsqueda exacta. Si nosotros realizamos esto, obtenemos el resultado de vendedor 3, lo cual corresponde al segundo producto 8 que se encuentra en nuestro listado. Verifiquemos otra prueba. Por ejemplo, producto 6. Observamos de que en este momento me da un error ND o en otras versiones de Excel error NA, que significa not available o no disponible. Y vemos porque aquí aparece el número 2. Entonces recomendaría modificar un poco la fórmula, presiono F2 y verificar el conteo como tal. Preguntando con la función si el conteo es menor a la celda que encontramos en la celda G15, entonces devuelva una cadena de texto vacía. De lo contrario, devuelva la búsqueda correspondiente. Si realizamos esto, observamos que en este momento la celda nos queda vacía debido a que el N es mayor que la cantidad de ocurrencias del producto analizado. Si yo presiono el número 1, en este momento, observamos que ya devuelve el vendedor 1 de acuerdo con la enésima coincidencia que quiero devolver con la columna auxiliar. Probemos otro producto, por ejemplo, producto 8, vendedor 2, la primera coincidencia. Si coloco 2 aquí, correspondería al vendedor 3, que es la segunda coincidencia del producto 8. Si le coloco el número 3, pues la celda es vacía debido a que no hay 3 productos del producto 8. Verifiquemos otro más, por ejemplo, producto 9. Tenemos 3 coincidencias, devuelve el vendedor 8 como resultado. Perfecto. Pero esta labor también la podemos realizar sin ayuda de la columna auxiliar que tenemos en la columna B5. Y básicamente lo podemos realizar a través de la función késimo mayor. Pero no sin antes explicar que debemos de utilizar también una técnica con la función fila. La función fila nos va a permitir establecer de forma directa las filas que comprometen el producto 9 dentro del rango o el producto que yo coloque en la celda G5. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a colocar aquí igual y voy a utilizar la función fila, donde en la función fila voy a seleccionar como tal el primer rango, el cual corresponde a la celda G5C27, cierro paréntesis, y en este momento si yo presiono F9, voy a observar de que Excel me devuelve un consecutivo entre el número 5 y el número 27, lo cual representa las filas entre las cuales se tiene el rango a analizar. Es decir, la primera fila del rango datos es la fila 5 y la última fila del rango de datos es la fila 27.
control Z. Nuestra idea no es devolver el número de fila a partir de la fila 5, sino que él genera un consecutivo desde el número 1 hasta la cantidad de elementos que tiene el rango que vamos a analizar. Para poder realizar esto, le vamos a restar la fila de la celda que corresponde al encabezado del rango que estoy analizando. Si utilizo esta técnica y presiono F9 sin seleccionar nada, observamos que él de forma automática genera un consecutivo entre el número 1 y el número 23. En otras palabras, tenemos 23 elementos dentro del rango que estamos analizando y tenemos nuestro consecutivo a partir del número 1. Presiono control Z para deshacer y aquí lo que voy a preguntar es lo siguiente. Lo que voy a preguntar es, con la función si, el rango de productos, que corresponde a C5, C27, es igual al producto que estoy analizando, que en este caso viene siendo el producto 9, entonces devuelva la fila correspondiente o la posición correspondiente en el rango analizado. Si nosotros cerramos el paréntesis de la función si, puesto que no voy a colocar el argumento si falso, sino simplemente cerrar paréntesis, y presiono F9, vamos a observar que aparece una matriz de falsos cuando no se cumple la condición y de número de fila cuando sí se cumple. Lo que nos está diciendo en este momento es que la fila 8 es esta, la fila 10 es esta y la fila 15 es esta, son las coincidencias que corresponden con el producto que estamos analizando. Presiono control Z para deshacer la evaluación. Teniendo esto en cuenta, nuestra idea es devolver el tercer valor menor de este rango. Podemos utilizar la función késimo menor. La función késimo menor lo que nos va a permitir es establecer, dependiendo de una matriz específica, establecer un k, y ese k corresponde a la posición menor del rango que estoy analizando. Para que entendamos el concepto, si yo, por ejemplo, en la matriz coloco la función si, con la condición que acabamos de establecer, que voy a presionar F9, y observamos los valores que tenemos de falso y los números, nuestra idea como tal, en este caso, es devolver el tercer valor menor. Si observamos de forma consecutiva, el primer valor menor es 8, el segundo valor menor es 10, el tercer valor menor es 15. Como queremos devolver el tercer valor, nuestro objetivo correspondería al número 15. Entonces, si yo presiono control Z y en el último argumento del K coloco directamente la celda G15 y presiono F9, observamos que va a dar como resultado el número 15. ¿Por qué? Porque es el tercer valor menor del rango que estamos analizando. Si yo tengo como N1, devolvería el 8, para que observemos como tal cual devolvería. Por ejemplo, aquí en vez de G15 voy a colocar, por ejemplo, el número 2. Si presiono F9, devolvería el número 10. Y si coloco el número 1, devolvería el número 8. Entonces, claramente, esto nos va a permitir como tal, esta función, devolver el késimo menor dependiendo de la necesidad encontrada. Entonces, en vez del número 1 estático, voy a colocar la celda que había colocado y en este momento devolverá el tercer valor menor de nuestro rango. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, ahora lo que necesitamos es devolver el valor que corresponde a la fila que devuelve késimo menor, que en este caso es 15. Esto lo podemos lograr a través de la función índice. Entonces, colocamos la función índice, cuyo primer argumento correspondería a la matriz. Nos vamos a ir por la primera parte. Correspondería a la parte de la matriz. La matriz correspondería al rango C5, C27, punto y coma. Y como estamos seleccionando solamente una columna en el rango matriz, simplemente necesitamos el argumento número de fila, lo cual se va a devolver con la función késimo menor. Teniendo en cuenta esto, simplemente cerramos paréntesis y esta función es una función matricial. Lo que quiere decir que si no tengo la versión Office 365 con matrices dinámicas, debo de presionar la combinación de teclas Ctrl-Shift-Enter para poder devolver el resultado correcto. Claramente en este momento me está dando el resultado producto 9
y esto es porque en el primer rango coloqué la matriz C. Entonces, permítame, vamos a editar F2 y en vez de la matriz C voy a cambiarla por la matriz D, que quiero devolver como resultado no el mismo producto, sino el vendedor. Presiono Control Shift Enter y obtenemos el vendedor 8 como resultado. Perfecto. Claramente podemos probar que en este momento no estoy haciendo uso de la columna auxiliar y automáticamente obtengo el resultado deseado. Verifiquemos. Número 1, vendedor 9, correcto. Número 2, vendedor 9, correcto. Miren, el segundo vendedor también corresponde al vendedor 9. Si yo coloco el número 4, la primera me da vacío debido a que controlé el error, pero en esta función no he controlado errores. Entonces voy a controlarlo con la misma técnica que utilicé en la celda anterior, la cual corresponde a la función si el conteo es menor al n que estoy analizando, entonces devuelve una cadena de texto vacía. De lo contrario, devuelve la fórmula correspondiente. Control Enter, perdón, aquí en este caso debo presionar Control Shift Enter porque es matricial. En mi versión que es Office 365 eso no es necesario, pero claramente lo explico así porque sé que hay algunas personas que no tienen la misma versión Office 365 de la cual ocupo para realizar este video. Teniendo en cuenta esto, observamos que nuestra celda ya da vacía, puesto que el número n es mayor al número de ocurrencias del producto. Coloquemos, por ejemplo, 2, observamos vendedor 9, probemos otro producto, por ejemplo, producto 1. Producto 1, el segundo vendedor corresponde al vendedor 6. Ambas funciones me dan exactamente el mismo resultado. Continuando con otra forma de resolver, de las dos que nos quedan, es utilizar una variante que funciona a partir de Excel 2010 y esta variante no necesita presionar la combinación de teclas CSE. Aquí dejo una sigla para explicar que cuando yo escribo CSE me refiero a la combinación de teclas al introducir funciones matriciales, la cual consiste en Control Shift Enter. Dicho esto, voy a utilizar en este caso primero la misma técnica que utilicé en la fórmula anterior, utilizando la función fila del rango de los productos menos la fila de la celda que corresponde al encabezado. Si yo presiono F9, obtengo el consecutivo del 1 al 23, Control Z para deshacer, pero aquí en vez de utilizar la función si, voy a provocar errores con un dividido. Voy a colocar aquí dividido y ese dividido va a contener directamente una matriz que va a corresponder al número o un error provocado. Ahora lo vamos a visualizar y en el denominador de esta división, sin necesidad de colocar paréntesis en la resta, puesto que no importa si haya paréntesis o no, la división cuando dé 0 va a generar error y cuando no lo dé, pues va a generar el número. Y aquí seleccionamos de forma directa el rango igualado al producto que deseo analizar, que corresponde al producto 1. Si nosotros en este momento verificamos, esta comparación solita que tenemos con paréntesis en la parte inferior va a devolver una matriz de verdaderos y falsos. Donde obtenemos verdaderos, obtenemos directamente la coincidencia dentro del rango en cuanto a la fila del producto que estamos analizando. Es decir, que este primer verdadero corresponde al primer producto, este segundo verdadero al segundo y este tercer verdadero al tercero que vemos acá. Control Z. Hay algo bien interesante que hay que tener en cuenta. Cuando yo aplico una operación matemática a una serie de falsos y verdaderos, estos se convierten internamente en unos y ceros. Lo que quiere decir que cuando la condición específicamente en el rango entra dentro de lo que necesitamos, esto se devuelve 1. Es decir, el verdadero se convierte en su equivalente numérico por esencia, que es 1, mientras que el falso se convertiría en 0. Si nosotros seleccionamos este rango y presionamos F9, observamos que de forma directa se van a obtener los errores cuando la división es falsa o cuando la comparación inicial es falsa y se van a obtener los valores de la fila cuando el valor es verdadero. El 12, el 14 y el 18 corresponderían a las tres filas que en este momento están dando como coincidencia. Control Z.
Básicamente, estamos generando errores porque vamos a utilizar una función que se denomina la función agregar. Esta función lo que nos va a permitir es utilizar la misma función késimo menor, pero con la salvedad que no voy a necesitar la combinación de teclas Ctrl-Shift-Enter. Entendiendo que como primer argumento del número de función voy a seleccionar el número 15, el cual corresponde al mismo késimo menor que obtuvimos en la fórmula anterior. Entonces coloco el número 15, punto y coma. Nuestro segundo argumento corresponde a las opciones que yo quiero tener con respecto a la parte de las fórmulas, y estas opciones corresponderían a 0 si quiero omitir las funciones agregar y subtotales anidadas, y si nosotros verificamos directamente cada opción, la que nos pueden servir son dos números, el número 2 o el número 6, dentro de los cuales cada uno de estos números omiten los valores de error que yo calcule en el tercer argumento, el cual va a corresponder la matriz que tiene números y errores de división por 0, los cuales han sido generados por la división de la comparación en la parte derecha. Lo que quiere decir que en este caso voy a colocar el número 6, punto y coma, y en el tercer argumento obtenemos de forma directa la matriz que yo necesito devolver como resultado. Observamos que hay un cuarto argumento, y ese cuarto argumento corresponde a la K, que va a corresponder al valor késimo menor que deseo devolver de la matriz que tiene errores y números. En ese orden de ideas, punto y coma, seleccionamos como tal en el argumento K el número 2. Si nosotros realizamos esto y presionamos Enter o Control Enter, no es necesario presionar Control Shift Enter, sino Enter o Control Enter, observamos que obtenemos en este momento la fila que va a resolver el problema. Es decir, en este momento, si nosotros seleccionamos este rango hasta aquí, observamos que tenemos 14, es decir, está devolviendo la posición del segundo producto porque la n es 2 de acuerdo a lo que necesito. Como deseo no devolver el número, sino el vendedor que corresponde a la fila que devuelve la función agregar, presiono F2 y utilizo de nuevo la función índice, donde voy a seleccionar el vendedor, que es la columna D, que voy a representar como el resultado que necesito, y como el segundo argumento va a corresponder al número de fila. Si nosotros realizamos esto y presionamos Control Enter, observamos que obtenemos exactamente el mismo resultado. De igual forma, voy a condicionarlo con la función si, tal cual como lo he realizado en las dos funciones anteriores. Si la celda H5 es menor a la celda G15, entonces devuelva cadena de texto vacía, de lo contrario, el valor correspondiente. Obtenemos el vendedor 6. Si coloco 3, me tienen que dar todas vendedor 3, y si pongo un 5, por ejemplo, todas 3 me deben de dar vacía, correcto. Para finalizar, voy a dejar aquí el número 1 para que me devuelva el vendedor 7 en todas 3. Voy a utilizar la última técnica, la cual correspondería a matrices dinámicas. Estas matrices dinámicas, como tal, única y exclusivamente están funcionando en la actualidad con versiones Office 365. Entonces, aquí vamos a usar una función que va a permitir que esta labor sea extremadamente mucho más sencilla. Vamos a utilizar una nueva función que se llama la función filtrar. La función filtrar, que solamente está disponible a partir de Excel Office 365, y esa suscripción en este momento requiere una suscripción insider a la fecha para poder utilizarse. Entonces, la función filtrar te pide como primer argumento el array que quiero devolver o tener en cuenta como resultado. En este caso viene siendo única y exclusivamente el array de vendedores, punto y coma. Y luego el segundo argumento me pide que coloque una comparación, la cual me va a ayudar para determinar cuáles vendedores devolver como resultado. En este caso voy a seleccionar de forma directa el rango y lo voy a colocar igual a la condición que estamos evaluando, que en este caso es el producto 1, que directamente corresponde a la celda G5. Si en este momento lo dejo de esta forma, cierro paréntesis y presiono Control Enter, voy a observar que él automáticamente me va a devolver no solamente uno, sino los 4 valores que corresponden a los 4 vendedores que tiene la función como resultado.
Pero como en este caso lo único que necesitamos es la enésima coincidencia dependiendo de lo que esté en la celda G15, pues simplemente esta función la podemos filtrar un poco más con la función índice, donde simplemente seleccionamos como matriz el filtro que tengo acá, punto y coma, y el número de fila correspondería al n que quiero devolver como resultado. En ese orden de ideas, observamos que aquí obtengo el mismo resultado que corresponde al vendedor 7. Observamos exactamente lo mismo. Si yo pongo 4, observamos que obtenemos el mismo resultado. Si pongo el número 5, observamos que me da error de referencia debido a que no hay 5. Entonces vamos a hacer la misma validación que he realizado antes como tal. Tener en cuenta que prefiero hacer la validación de forma explícita y no utilizar la función si.error para eliminar los errores. Esto es un gusto práctico y es un gusto que ayuda directamente a que los libros en Excel sean mucho más eficientes porque no se evalúa la matriz si no se cumple la condición. Mientras que la función si.error siempre va a ocasionar que la matriz se evalúe cuando nosotros ejecutamos la fórmula, independientemente si se cumple la condición. Como prueba lógica colocamos H5 menor a la celda G15. Si esto es así, deje cadena de texto vacía, de lo contrario, devuelva el resultado correspondiente. Probamos 3, vendedor 3 todos, porque es el tercer vendedor. Cambiamos de producto, coloquemos por ejemplo producto 3, solamente tiene 2, por ejemplo con 3 debe dar vacía. Si le pongo el número 1, vendedor 2, si le pongo el número 2, vendedor 7. Les agradezco muchísimo la atención prestada, espero haya quedado claro el ejemplo y les pueda servir para utilizar algunas técnicas de poder devolver el resultado dependiendo a una enésima coincidencia. Muchísimas gracias para todos y muchas bendiciones. Suscríbete y comparte. Un abrazo para todos.